Aludir a la dimensión axiológica del proceso de argumentación y de descubrimiento del derecho nos conecta con el problema de los valores, de la moral, en definitiva, de aquello que piden los ciudadanos cuando van a los tribunales, es decir, que se haga justicia, aquello que representa la esencia de la misión de los jueces, ¿no?, como servidores del derecho, según la conocida fórmula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cuestión de la justicia ha sido objeto de eternos debates entre las posiciones positivistas y no positivistas, las primeras marcadas por la idea de que la justicia pertenece al campo de lo prácticamente lo irracional, de lo emotivo, el golpe en la mesa de Ross, o la postura escéptica de Kelsen, su conocido artículo ¿Qué es la justicia?, en polémica con la respuesta tradicional de la filosofía clásica, que proyecta la justicia al campo de la racionalidad práctica, al campo de aquello que tiene que ver con la esencia del derecho, que es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Es decir, aquel primer analogado que enseñaba Tomás de Aquino. Entonces, las decisiones de la justicia son decisiones racionales acerca de lo que le corresponde a cada uno, lo cual evidencia cómo el problema de la justicia remite al problema de qué es el derecho, aquel primer problema, ¿no?, porque en definitiva es el derecho el que define los suyos de cada uno. La justicia supone una conformidad objetiva entre el obrar del sujeto y lo debido, sin atender en principio a la intención del que obra, de allí que Graneris hable de la amoralidad objetiva del derecho, una conformidad objetiva en consecuencia que a su vez está asignada por la idea de una cierta igualdad. Una igualdad que puede ser de dos tipos, una igualdad aritmética y una igualdad proporcionada, que justifican por qué hablamos de una justicia conmutativa y de una justicia distributiva. La primera vinculada con las compensaciones, pensemos por ejemplo en un contrato entre la cosa y el precio de la cosa, o entre un daño causado y la indemnización, y por el lado de la justicia distributiva, la igualdad proporcional en el reparto de bienes y cargas, ¿no?, que supone una relación entre el individuo y la comunidad y una autoridad que debe proceder con imparcialidad, sin hacer acepción de personas, sin incurrir en, diríamos hoy modernamente, discriminaciones arbitrarias. Esta es la esencia de la justicia distributiva. Entonces, estas dos especies de justicia conmutativa y distributiva nos conectan a su vez con la cuestión de que existe, o si existe o no, una vinculación conceptual entre justicia y derecho, algo que sabemos una vez más es rechazado por las posiciones positivistas. Paradigmáticamente Kelsen dirá que la justicia como expresión de la moral debe ser desterrada del campo del derecho, frente a la posición clásica que dice que hay una conexión conceptual necesaria que caracteriza a las posiciones no positivistas, ya sea de raigambre aristotérico-tomista o kantiana, con expresiones modernas como la conocida de Robert Alexia. Este problema de la relación entre moral y derecho, el problema axiológico, se puede ver de distintos puntos de vista. Me parece que a los fines prácticos y pedagógicos conviene plantearlo desde dos problemas: el problema del papel de la moral en el derecho y, por otro lado, el papel del derecho en el campo moral. Respecto de lo primero, es decir, cuál es el papel de la moral en el derecho, podemos determinar la existencia de tres puntos concretos y fundamentales. En primer lugar, que la moral representa un límite al contenido posible del derecho, frente a la posición clásica de una vez más Kelsen, que dice en su teoría pura del derecho, ya por 1934, cualquier contenido pensable puede ser derecho. El no positivismo sostiene la idea de que hay ciertas normas que por su injusticia o inmoralidad resultan impensables e impensadas como perteneciendo al derecho y que carecen del estatus de derecho válido, ¿no? Aquí cabría pensar modernamente en la llamada fórmula de Radbruch, aplicada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el caso de los Guardianes del Muro, en 1996, esta idea de que cuando las normas jurídicas positivas traspasan un umbral de injusticia que se llama allí extrema, dejan de ser derecho, ¿no? Entonces, por un lado esto, la idea del límite del contenido posible. En segundo lugar, la idea de que la moral integra necesariamente el sistema jurídico, justificando una cierta categoría de normas. Esto es lo que Dworkin planteará en un conocido trabajo de 1967, la idea de los
principios como expresión jurídica de la moral, exigencias de la moralidad, decía él, ¿no? Una idea que luego será desarrollada en 1979 en un artículo de Robert Alexy, donde justamente dice que la presencia de la moral en el derecho es a través de principios caracterizados, según él, por esos mandatos de optimización, de lo cual no podemos ocuparnos aquí. Entonces, los principios que son expresión jurídica de la moral, que suponen derecho, mientras que la moral supone la pregunta por lo bueno, ya no por lo debido, se encuentran en el sistema formando parte de lo que sería el nivel supremo del ordenamiento, ¿no? El higher law en el lenguaje angloamericano, determinando, condicionando la validez de las normas inferiores e inclusive orientando la labor del intérprete, algo muy importante. Esta idea del efecto de irradiación, como las normas morales, los principios morales se ubican en el nivel superior del ordenamiento, las normas constitucionales, las legislativas, las sentencias, deben ser interpretadas conforme a esos principios morales que ejercen un efecto de irradiación, algo que clásicamente ha dicho el Tribunal Constitucional Alemán en un caso del año 1958, el caso Lüth, que ha seguido nuestra Corte Nacional, por ejemplo, en la disidencia del juez Petracchi en el caso Comunidad Homosexual Argentina. Es decir, los jueces, al interpretar, deben tener en cuenta el marco axiológico, ese orden objetivo, objetivado de valores que está en la Constitución, y a la luz de ello, interpretar esas normas y hallar la respuesta para el caso particular. De alguna manera esto se encuentra presente en el nuevo Código Civil y Comercial, que en su artículo 2 alude equívocamente a principios y valores. Quizás hubiera sido suficiente con que hable de principios, porque los valores, sabemos bien, no son en sí mismo derecho y el juez no puede fundar sus sentencias en la moral, sino en derecho. Así que sea una referencia superabundante y hasta equívoca, podríamos decir, ¿no? El tercer punto a través del cual la moral desempeña algún papel respecto al derecho es el de la justificación del deber de obediencia al derecho positivo y asimismo como condicionamiento de ese deber de obediencia, justificando eventualmente la objeción de conciencia, la resistencia, la desobediencia civil en términos generales. El otro tema que habíamos planteado, la idea de cuál es el papel del derecho en el campo moral, supone que todo intérprete, todo sujeto llamado a decidir jurídicamente, necesariamente adopta una posición respecto de cuál es el fin del derecho y qué función le cabe a este en el campo moral. Sobre esto también las discusiones son clásicas, es decir, por un lado quienes dicen que el fin del derecho es hacer buenas personas y por otro lado quienes sostienen que el fin del derecho es mucho menos pretencioso y que solo puede limitarse a asegurar las condiciones para la máxima libertad de cada uno. En esto, lo primero es la posición que podríamos remontar a Aristóteles cuando dice que el fin del derecho es ser buenos a los hombres en la política, que luego se da a llamar esto la idea del paternalismo jurídico y del perfeccionismo moral. Y por otro lado, la corriente, en el otro extremo, la idea del principio del daño de Stuart Mill, el derecho solo podría prohibir aquellas conductas que suponen un daño a tercero. Y como alternativa, me parece que supera ambos extremos, la posición del naturalismo clásico, que dice que el fin del derecho es hacer buenos ciudadanos, lo cual supone que la moral, hay ciertos valores morales que el derecho debe realizar y satisfacer, porque sin ellos no es posible la vida humana común, aun cuando no puede imponer todas las exigencias morales posibles, porque en ese caso estaría afectando un principio fundamental, que es el derecho de cada sujeto a tomar las decisiones fundamentales acerca de su propia vida, que es en el fondo una libertad que, sin embargo, también está limitada por la naturaleza social del sujeto. Es decir, el hombre no se encuentra solo, está en una comunidad y por ende esa libertad está condicionada en función de lo que se llama clásicamente el bien común. Esta pregunta entonces sobre el fin que debe procurar el derecho en términos morales a través de sus normas nos remite a una discusión más amplia, porque en última instancia supone a su vez determinar cuáles son aquellos actos que no implican un puro ejercicio de la libertad, sino que van contra la propia dignidad humana. Es decir, si el hombre en el ejercicio de libertad
tiene las posibilidades de decidir contra su propio bien. Esto es un problema que remite a una discusión moral más profunda, referida a cuál es la dignidad humana, que a su vez nos remite a planteos metafísicos, ¿no? Es decir, supone preguntarnos cuál es la propia de la naturaleza humana, si éste tiene una naturaleza humana, que representa o pone sobre la mesa que en última instancia toda la cuestión axiológica y moral supone adoptar uno de los dos posibles puntos de vista filosóficos, es decir, que hay un orden moral objetivo, lo que se puede llamar el objetivismo moral, que a su vez se da la mano con el cognitivismo ético, o lo que podríamos llamar el relativismo o el escepticismo, es decir, no hay un orden moral objetivo o este orden no se puede conocer, con algunas variantes intermedias como el comunitarismo. Cada comunidad tiene su propio esquema de valores que debe ser respetado, una cierta moral positiva, a lo que ya en el siglo XIX Hegel planteaba con su distinción entre Moralität, que es ese orden, esa moralidad objetiva, y la Sittlichkeit, es decir, el modo particular de vivir de una comunidad concreta que puede no ser compatible con esa moralidad objetiva que supone preguntarnos por el bien de las personas.